Bueno, muchachos, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas nuevamente a este espacio del módulo de lenguaje. Hoy vamos a tener nuevamente nuestra 10ª tutoría virtual, ya, ya para nuestra tercera semana. Nuevamente saludamos a todos los que van llegando a este espacio. Es un gusto nuevamente encontrarnos con ustedes y hoy pues vamos a tener nuevamente pues una tutoría muy productiva. Importante, muchachos, que tengamos claro 3 elementos, que fueron los del día de ayer, las 3 indicaciones que yo ya les había comentado, pero importante saber también que nosotros tenemos 3 medios de comunicación a través de los cuales podemos participar activamente en nuestra tutoría. Entonces, ¿cuáles son? Importante, ¿no? El primero de ellos es el chat en donde ustedes pueden resolver cualquier duda que tengan y en donde van a poder realizar comentarios con respecto a lo que está diciendo el tutor o con respecto a lo que, a lo que estoy diciendo yo. Eso enmarcado ¿en qué? En la tutoría. Entonces, si estamos hablando de caricatura, no hablemos sobre temas académicos porque ya sabemos que ese espacio lo podemos resolver a través de correo electrónico, ¿sí? Entonces, el chat especialmente para eso. Me escriben en privado y resolvemos cualquier duda académica a través de mi correo. Si no lo tienen, escríbanme ahí por privado y yo se lo paso. Sencillo. El otro mecanismo, muchachos, es que ustedes utilicen el icono que aparece ahí, que es como una mano así, que aparece ahí en la parte inferior de su pantalla, en donde van a poder levantar la mano y van a poder participar, habilitar su micrófono y comentarnos qué piensan, qué preguntas tienen, qué sugerencias harían con respecto al tema que hemos tratado, ¿sí? Dependiendo de cuál tema. Y el otro son las encuestas, ¿vale? Que la idea es que el tutor, en este caso el profe Pianda, nos ayude, nos colabore para que de alguna manera sus opiniones sirvan como complemento para que la clase sea mucho más interactiva y no simplemente sea un monólogo de, en este caso, el profe Pianda y mío. ¿Listo? Esa es como la intención. Por otro lado, muchachos, antes de iniciar, tener en cuenta pues las 3 indicaciones, ya que por ahí ya nos han saludado bastantes estudiantes. Por aquí Nata, Isabela, Jason, bienvenidos, bienvenidos a todos. Recordarles, muchachos, primero que todo, renombrarse. Eso es fundamental, ¿vale? Porque eso nos ayuda a tomar la asistencia. El segundo momento importante es conseguir el 80% del índice global de aprendizaje, ¿vale? ¿Qué significa el 80%? Pues que acabes al menos 9 lecciones de las 12 que tenemos en plataforma. Profe, que es que yo no sé cuáles lecciones me tocan. Escríbame en privado y yo le ayudo rápidamente para que no tenga problemas. Y la otra indicación es que tenemos una fecha única de entrega de hoja de ruta, que es el 4 de agosto. Entonces, esas son nuestras 3 indicaciones antes de comenzar. Y nuevamente, pues saludamos al profe Pianda, que yo sé que está por ahí ya esperando a que ustedes puedan, pues podamos iniciar este tema tan interesante, el de la caricatura, que nos quedó ayer como varias preguntas sobre el tema y pues la discusión que sigue. ¿Listo? Bueno, hola, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes a Andrés, a ustedes, muchachos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Como siempre, estamos muy felices de poder compartir con ustedes. Bueno, hay unos detalles puntuales, ¿no? Que hemos venido hablando acerca de el tema de la caricatura, ¿no? Yo veo por ahí a Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Yo creo que Juan nos va a comentar algo, entonces vamos a escuchar a Juan qué nos quiere decir. Hola Jason, gracias por el espacio y perdón por interrumpir. Chicos, a todos los estudiantes un saludo. Andrés, un saludo también. Muchachos, básicamente, pues un mensaje muy corto, varios mensajes muy cortos, pues para no quitarles el tiempo de la tutoría. El primero, pues mi interés es querer saludarlos y esperar, y espero pues que todos ustedes estén cuidando en casa, tanto ustedes y automáticamente estemos cuidando de nuestras familias, pues por aquello, esta situación de salubridad que estamos viviendo. Y sobre todo en este momento donde el contagio al parecer es mucho más fuerte, la invitación es pues para que nos sigamos cuidando. Por otro lado, pues narrarles y contarles algo que ustedes saben, el proceso académico que usted quiso asumir aquí en el colegio
Eso hace parte es supremamente importante, pero lo más importante es que está en sus manos. Cada quien es responsable de lo que quiere realizar y cómo quiere seguir superándose. En este caso, desde lo académico, desde lo escolar. Pues nosotros aquí en el espacio, Jason, Andrés, diariamente siempre tratamos de dar lo mejor para que ustedes aprendan. Sin embargo, recuerde que gran parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje radica en la autonomía y la responsabilidad que yo tengo para interactuar aquí en la clase con Jason, en la responsabilidad de autonomía que yo tengo para realizar la plataforma, pues que ustedes ya conocen, y pues es importante que la sigamos trabajando. También en la importancia de que ustedes se conecten a las monitorías los lunes para que junto con Andrés puedan seguir esclareciendo las dudas que tengan o trabajando aquello que Andrés también dinamiza los días lunes en el espacio de la monitoría. Eso por un lado. Y de otro lado y último, chicos, desde este ciclo, de este semestre, CUEPA ha querido brindar una oportunidad más para usted. Si usted quiere seguir profundizando aquí en las enseñanzas, en los temas que Jason diariamente comparte con ustedes y les expone junto con Andrés, y usted cree que le quedó una duda o quiere seguir profundizando, en las mañanas nosotros tenemos una jornada escolar y usted puede participar de esas clases que damos en las mañanas. Es de los lunes, miércoles y viernes de 7 a 10:30 de la mañana. Es una oportunidad más para que usted siga profundizando y siga avanzando en su proceso. Entonces, si usted quiere y si tiene tiempo, yo sé que muchos de ustedes trabajan, tienen responsabilidades de hogar, pero de vez en cuando ingrese, mire, profundice en todo este proceso conceptual y académico que aquí en las noches, que es la primera oportunidad y es la que con la que usted cuenta, pueda seguir trabajando eso. No siendo más, chicos, quería compartir este mensaje con ustedes, el saludarlos, desearles que sigan trabajando con muchísima responsabilidad todo su proceso académico y pues darles a conocer este chance, dirían por ahí de manera coloquial, que el colegio nos ha brindado para que usted siga proyectando y trabajando académicamente. Entonces, no siendo más, Jason, no le quito más tiempo, pues porque yo sé que el espacio académico es muy pequeño. Andrés, por favor, los dos continuemos. Muchas gracias, felicidades y buena clase. Gracias. Bueno, entonces hablábamos de lo que tenemos pendiente, que es nuestro proceso de análisis de textos multimodales. En esta ocasión, multimodal hablándolo desde lo impreso, ¿no? Y más específicamente en lo impreso, refiriéndonos a la caricatura y a todos los productos que se han generado de ahí para allá. Tengan muy presente toda esta información, no solamente para el contexto en el que estamos viviendo, contexto nacional, colombiano, sino también para el trabajo, digamos, que ustedes hacen de la hoja de ruta, aunque creo que esto no se incluyó ahí. Yo sí les voy a hacer la salvedad, muchachos. Yo por ahí vi una hoja de ruta, no quiero entrar en el tema, ¿sí? Pero revisé una hoja de ruta y yo no sé hasta dónde les llega a ustedes la capacidad o el proceso que deben hacer de lectura y escritura en bachillerato, ¿sí? Para que irrespetuosamente me presenten a mí una hoja de ruta donde yo pido un mapa mental y me salgan a mí con un copia y pegue de Wikipedia de un tamaño primero de absurdo que yo no voy a leer, ¿sí? Y que sí falta bastante al respeto, en tanto esa persona ni siquiera tuvo la capacidad de quitarle los enlaces al texto. Si ustedes leen con calma y analizan la hoja de ruta, las preguntas son demasiado sencillas, ¿sí? Inclusive las respuestas ni siquiera son extensas. Si no saben que es un mapa mental, pueden acercarse a esa herramienta maravillosa que usamos todo el tiempo y de la cual vamos a hablar en nuestras siguientes sesiones, que es la Internet. Ustedes digitan ahí qué es un mapa mental y lo entienden y lo hacen. Pero a mí no me sirve que me llenen un montón de texto que ustedes saben que como son tantos, pues yo ni siquiera voy a revisar. Además que es grosero y es sucio que lo saquen y ni siquiera sepan hacer un resumen.
Ustedes saben que yo soy amigo de ustedes, yo estoy encantadísimo con ustedes leyéndolos, pero soy muy quisquilloso con las calificaciones. Entonces, si van a enviar cosas así, pues esperen comentarios del mismo nivel. Críticas muy fuertes y una consideración bastante exigente frente a eso. ¿Listo? Porque ninguna pregunta está en ninguna lengua en la que no la puedan contestar, ni sobrepasa las capacidades intelectuales que ustedes deben tener en este momento. Todos ustedes saben hacer un resumen fijo, porque todos sabemos contar un chisme, es básicamente lo mismo. ¿Ah? Entonces, eviten ese tipo de situaciones y tenía que hacerles la salvedad, ¿sí? Tenía que hacer la salvedad, ¿listo? Entonces, revisen muy bien sus trabajos, cómo los están entregando, porque como lo han dicho, como creo que Andrés se lo repite cada tarde, es sumamente importante junto con lo otro que ustedes deben desarrollar, ¿listo? Téngalo presente frente a eso porque son temas además que como hoy estamos hablando, ¿sí? Si se acuerdan en el capítulo anterior hablábamos de la caricatura, la historieta cómica, ¿no? Bueno, la tira cómica, es decir, el grupo de viñeticas, vimos todo un recorrido histórico, le dimos la vuelta a eso y nos quedamos en las opiniones de ustedes. Yo estaba encantado leyéndolos porque me di cuenta que sí, sí lo recuerdan, los disfrutan, ¿no? Han visto un Calvin and Hobbes, han visto un Garfield, ¿no? Era parte de sus días de juventud, igual que en mi caso, ¿no? Como yo les decía que los veía mucho en los cuadernos, sobre todo las niñas, eran fans de Garfield, pero creo que era por la idea de que era un gatico, pero si uno lo piensa bien, pues de lindo no tiene nada, ¿no? Más bien era un exponente de lo que hablábamos de ese hombre promedio que tiene una vida de pronto cansada, agotada por el trabajo, que tiene sus mascotas, que es un solterón de cierta forma, ¿no? Que quiere una cita, pero pues la vida se le interpone y la vida sería Garfield, ¿no? En el punto más claro. Por ahí ustedes mencionaron a Mafalda, ¿no? Inclusive Astrid lo trae nuevamente a Mafalda, ¿no? Nos trae a Mafalda y yo les decía que es un producto excelente, o sea, Mafalda es un legado latinoamericano de cultura y tradición. Y además de eso, tiene también ese peso social. Yo no la he incluido en esta perspectiva porque, como les decía, como profes de español, tenemos la mala maña de coger a Mafalda para todo y ya Mafalda cansa y ya pasó la generación. Siento yo que ya Mafalda trascendió, ya hace parte de esos clásicos como Garfield, Calvin and Hobbes, que nos dejaron toda esa visión social espectacular, ¿sí? Y digamos que vale la pena destacar el trabajo de Mafalda, ¿no? Esa creación espectacular que nos provee pues este autor latinoamericano, porque Latinoamérica tuvo muchísimo, tuvo de todo para presentar un producto como Mafalda. Por ahí estaban mencionando Condorito. Condorito, Condorito es la expresión de la cotidianidad. Sí, a Condorito hay que darle, no se le puede quitar ese crédito, que si bien no es una postura totalmente crítica y más bien parece una visión un tanto estereotipada de la vida, pues permitió a muchas personas, sin darse cuenta, acercarse a un proceso de lectura multimodal. O sea, la gracia, el humor que tenía Condorito, llevándolo, queriéndolo llevar un poco más allá, ¿no? Pues tiene también ese corte, ¿no? Un corte muy, muy entregado hacia ese producto multimodal, entonces también podemos rescatar algo de Condorito, ¿sí? ¿Se acuerdan que también estábamos viendo la caricatura de Popeye, ¿no? Aquí fue donde nos quedamos recordando ese símbolo. Esto es más esto es un símbolo, digámoslo, de nuestros padres, ¿no? Yo creería, algunos de nosotros también, una generación, la generación de los 90 también lo conoció, lo vivió, disfrutó ese personaje, ¿no? Pero digamos que la generación de ahorita, pues no lo conocen y ya no les llama la atención. No sé, ustedes me dirán, si existe actualmente alguna versión renovada de Popeye, ¿no? Porque como es una costumbre, ahora se volvió a reencauchar las cosas. Entonces tenemos un reencauche de Garfield, tenemos un reencauche de Tom y Jerry, tenemos un... No sé si de Popeye habrá ¿sí? Un rediseño, ¿sí? Si ustedes lo han visto en la televisión o conocen algún producto, pero creo que si lo pasarán en algún programa clásico, ¿no? O sea, en algún canal de programas clásicos, pero en general creo que ya no se volvió a hacer Popeye.
hablábamos de lo interesante que era la antítesis del símbolo sexual de la época, ¿sí? El clásico marinero arriesgado, musculoso, se vuelve un personaje muy paradójico y la sátira se aplica sobre él, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, como lo veníamos hablando, tiene rasgos poco, escucho un micrófono, si alguien se, ahí creo que alguien, ya la ayudamos ahí. Entonces, eso, yo creo que todos recuerdan a Popeye y si ustedes les preguntan a sus papás y a sus mamás, sí, o ustedes, ¿no? Ya de pronto en su edad ahorita más, un poquito más adulta, se acordarán de Popeye, ¿no? Hay otro personaje o otra serie de personajes que no son tan conocidos por todos, ¿sí? Creo que en español a esto le dicen Carlitos. No sé, no me acuerdo, no estoy muy seguro. Snoopy sí lo conocen todos, ¿no? Snoopy, que es este perrito que está ahí. ¿M? Y Charlie Brown. ¿M? Charlie Brown era una caricatura de un solo, era una tira cómica, hoy tengo los cables cruzados, era una tira cómica de un solo personaje. ¿M? Que era Charlie Brown. Pero con el pasar del tiempo se fueron añadiendo otros personajes y al final se terminó haciendo algo que se llamaba Peanuts. Peanuts, ¿sí? Y ese Peanuts, que el autor detestaba ese nombre, pero pues fue el que le dejaron, por razones que yo la verdad todavía no tengo muy claras, se comercializó, se hizo mundialmente famoso, y dentro de esos personajes había uno que destacaba, aparte de Charlie, ¿sí? Había uno que destacaba y era Snoopy, la mascota de Charlie, ¿sí? Yo creo que ustedes lo conocen, lo han visto, como les digo, una y mil veces, el contenido satírico político, digamos, de Charlie Brown, pues estaba más bien marcado hacia lo que se vivía, digamos, ¿cómo decirlo? Era un poco similar, es un poco similar, un poquito similar a Mafalda, ¿sí? Es como el mismo discurso que se tiene frente a la sociedad, frente a la vida, solo que Mafalda sí es un poquito no, mucho más político, ¿sí? Mafalda es un personaje mucho más orientado a la política y tiene una visión política y social muy, muy interesante. Charlie Brown era un poco más a replantearse cómo vivíamos, ¿sí? La cotidianidad de lo que nosotros éramos era lo que se buscaba en Charlie Brown. Por ejemplo, la que ustedes están leyendo ahí, era un ejemplo muy, muy puntual de las situaciones que se presentaban ahí. Snoopy, ustedes lo han visto todo el tiempo en la casa, ¿no? Me adelanté. ¿Ustedes saben por qué? Esta es una pregunta. ¿Ustedes saben por qué Snoopy estaba siempre sobre el techo de la casa? ¿Por qué dormía sobre el techo de la casa? ¿Alguien sabe? Sin buscarlo, no lo busquen, ni me vayan a traer, por favor, un texto así terrible, copiado y pegado como en las hojas de ruta. No. ¿Alguien sabe por qué Snoopy? Porque imaginaba cosas, decía Juan Pablo. No, no. No, dice, planteaba su propia historia. Para mirar las estrellas, dice Mauricio. No, porque estaba soñando. No, pues uno sueña. O sea, si quieres soñar tendrías que ir al techo. No, no es necesario. Miedo a la oscuridad. Bueno, Javier casi le atina. Pues Charlie Brown, bueno, Snoopy, puntualmente de Charlie Brown, el autor lo planteó como un personaje claustrofóbico. Charlie Brown, perdón, Snoopy duerme sobre el techo de la casita porque es claustrofóbico. ¿Mm? Esa era la característica de ese personaje, así que si no lo sabían, pues es un dato, digámoslo, cultural, pues por así decirlo. Y lo digo cultural porque es un personaje que lo usan en todas partes, está en camisetas, en pocillos, en manillas, en aretes, mejor dicho, en libros, en stickers, ¿sí? Creo que hay una serie de televisión, hubo una serie clásica, no sé si ahorita hay una, por ahí vi algo, pero no sé si era algún tipo de serie animada. Este perro claustrofóbico también tenía un hábito, o tiene un hábito, porque todavía se siguen haciendo productos sobre él, y era leer una novela de Leo Tolstoy que es Guerra y Paz. ¿M? Yo les dejo ese título, Guerra y Paz, para que lo busquen por ahí, busquen ese autor, busquen ese libro. Y Snoopy tenía la particularidad de leer una palabra al día de ese libro. Entonces, una palabra, si en algún momento ustedes han visto Charlie Brown y Snoopy y han visto el libro, cuando la tira cómica está pasando, digámoslo así, Snoopy abre el libro, dice la palabra y lo cierra.
¿sí? Pero es algo, o sea, es un instante para el lector. Solo que a lo largo del tiempo pues se ha establecido que es ese libro, se han dado cuenta y bueno, creo que el autor en algún momento lo planteó cuando hacían los productos que rondan todas estas producciones. Un dato bien curioso porque aparentemente el autor lo hizo, ¿sí? Lo hizo para como una puya a esos pseudointelectuales, a estas personas fanfarronas de su intelectualidad que aparentan leer mucho y estar todo el tiempo documentándose, pues con esa idea de que no salen del mismo libro, ¿sí? O ese intelectualoide que carga el mismo libro para allá y para acá chicaneando que lo está leyendo. Era un poquito la puya que le hacía a la gente de ese estilo, Snoopy. Ahí está, un producto muy bonito. Yo personalmente soy fan de ese perrito, me parece un diseño muy interesante. Y no solo el diseño, sino la propuesta que tiene Charlie Brown en general es muy importante. Esto es americano. ¿Mm? Esto es americano y el hecho de ser, bueno, norteamericano, no le quita, ¿sí? Si ustedes se fijan, no le quita nunca, digamos, esa cualidad universal que posee la caricatura o que posee esta tira cómica, ¿sí? La traducen y aún así entendemos el contexto. Es decir, que los autores de esto están parados en una creatividad que trasciende, ¿sí? Si tomáramos ahorita una colección de Charlie Brown y Snoopy, la leyéramos, vamos a encontrar muchísimo contenido que entendemos perfectamente. Es decir, que este tipo de tiras cómicas no estaban solamente enfocadas a un lector de un contexto específico, sino que tanto el humor como lo gráfico era para todos, ¿sí? Exacto, Mauricio, y los demás que estaban diciendo que le hicieron una película, bien, bien, bien. Eh, sí, estas caricaturas son tan famosas pues porque tienen ese corte universal. Sea que al traducirlas generan el mismo mensaje, porque puede que sea un mensaje puntualmente para norteamericanos en su contexto lingüístico, que si lo traducimos ni idea qué es, o sea desde la estética. Nada de eso tiene o roza con lo que nosotros somos. Nosotros podemos leer a Charlie Brown e igual lo vamos a disfrutar. Esa universalidad requiere mucha creatividad, ¿sí? Requiere muchísima creatividad. ¿Listo? Ya apareció Adriana que la estaba extrañando siempre con sus apuntes muy acertados al tema, muy complementarios, ¿no? Adriana es como mi escriba de la clase, ella siempre tiene todo un compendio complementario para ustedes. Entonces, los mensajes de Adriana hay que leerlos, hay que copiar y guardar esa información. Adriana siempre les adelanta a ustedes muchísimo trabajo para que lo tengan presente, ¿no? Ahora sí, avancemos un poquito más. Cómic y tira cómica. ¿Cuál es cuál? ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Esto es chistoso. Yo creo que ya lo había explicado. Tú no dices tira cómica y a veces usan tira cómica para denotar esto. Por ejemplo, esto algunos le llaman tira cómica. Esto es una tira cómica colombiana, porque los colombianos hacen, ¿sí? Lo que se conoce más convencionalmente como cómic. Entonces, para diferenciar dos conceptos, tira cómica es la del periódico que encontramos, ¿sí? Que está dividida por viñetas. Caricatura va a ser la escena puntual. Y cómic va a ser un libro. ¿Listo? Cómic va a ser el libro. Ténganlo muy presente. Cómic es el libro. ¿Listo? Algunos le dicen comic book, le agregan el book. Ya eso ya no se usa hoy en día. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de la parte oriental, que ya Samuel lo mencionó. Lo oriental lo vamos a mencionar así a soplo, porque como ustedes son herederos de la cultura occidental, pues centrarnos en lo oriental, si bien es importante porque impacta, pues es un campo totalmente, no totalmente diferente, pero estéticamente sí contrasta con lo que nosotros somos. Entonces acercarnos a él implicaría toda una cátedra de arte oriental. Entonces no solamente me puedo poner la camiseta de Dragon Ball y empezar a hablar de eso, porque va mucho más allá. El arte oriental trasciende en muchas barreras lo que nosotros como occidentales hemos tenido. Entonces ya vamos un momentico, vamos a ir un momentico muy chiquito allá solamente. Entonces vamos a hablar del Profe, cómic.
Antes de Sí, que nos expliques lo relacionado con el cómic, por aquí tenemos una pregunta de Mauricio. Nos dice, profe, ¿cuál es la diferencia de esas dos a la novela gráfica? allá vamos, allá vamos. Vamos Supongo a ver que cómic, novela caricatura. gráfica, manga y ya. Vamos a ver esos tres. Ya vamos para allá. Vamos a analizar la diferencia entre este producto y este producto, ¿sí? Pues ya de entrada se ven varias diferencias. Ya de entrada se ve una gran diferencia, pero ya la vamos a explicar. ¿Listo? Muy bien la pregunta. Hay un compendio de novelas gráficas y uno de cómics. Ya lo habíamos hablado. El cómic como producto cultural ya, ¿sí? Como producto impreso es el resultado de una cultura occidental, ¿sí? De primera mano. ¿Mm? Esto surge al paralelo, digámoslo, de la intención de los periódicos por brindar información. ¿Se acuerdan que hablamos de Captain and the Kids? ¿Se acuerdan que lo mencionamos ayer? Pues es uno, como lo decíamos, de los primeros cómic, como tal, o comic book, que existe. Entonces es una pequeña, no era tan pequeña, era un librillo, ¿sí? Que tenía todo, pues, un compendio, recogía todas las aventuras de Captain and the Kids. Ya a modo de comercializarlo así. Esta comercialización hay que tenerla muy presente, ¿sí? La evolución de la prensa junto con esto los asocia en términos comunicativos. Sin embargo, ustedes se dieron cuenta y lo he hablado mucho y que la caricatura y la sociedad y que Charlie Brown y que Garfield es un reflejo de no sé qué esto y que lo otro y bla, bla, bla. Pero hay un punto que curiosamente es la edad de oro de los cómics, donde este compendio se vuelve de carácter comercial y de entretenimiento, ¿sí? Esto deja de ser como con esta intención social, por un lado, y se torna al entretenimiento. Pero tengan cuidado con esto. Hay gente que cree que el entretenimiento es dañino y eso es bastante. Entonces, volvemos al pseudointelectual que cree que entretenerse es. Yo no leo esa vaina porque eso no sirve. A mí eso de Marvel, a mí eso no me dice nada. A mí póngame a leer a Tolstoy. Hay que tener cuidado con esos conceptos tan mediocres, porque esos productos como Hulk, el Capitán América, Iron Man, la mole, todo ese combo, los Cuatro Fantásticos, Superman, la Mujer Maravilla, son y siguen siendo la respuesta artística y social de una determinada cultura. ¿Mm? Claro, a ti no te pueden gustar, eso es natural, pero yo tengo que cuidarme de no caer en señalamientos porque la edad de oro de los cómics, curiosamente, si bien se volvió comercial y solo quisieron vender productos de este tipo, aunque esto ya es muy avanzado, esto es lo que están vendiendo ahorita por ahí, eh, estos productos reflejan cuando uno hace el análisis la convivencia, las ideas de pueblos como por ejemplo el norteamericano. Alguien que me diga que quiere entender a Estados Unidos solamente analizando historia, creo que le falta muchísimo, porque todos los productos culturales deben ser analizados. Y este Hulk y todo este combo de superhéroes que sí, al que no le gusten, pues no le gustan, pero al que los disfruta, pues qué chévere. Esto sigue siendo el reflejo de esa cultura. El Capitán América, ustedes lo ven y no es más que eso. Un estereotipo norteamericano de superhéroe. Y como canon literario cumple la estructura de personaje, ¿no? Entonces, si nos vamos al manga, entonces si nos vamos a la parte oriental, vamos a analizar que hay todo un trazado de la cotidianidad de la gente, ¿sí? Así sea que la Death Note y que no sé qué, y que, bueno, voy a poner el ejemplo más claro que yo la verdad no soy muy fan del manga y todo esto. Pongamos a Dragon Ball, que es el más básico para algunos, el más obvio, pero si ustedes se dan cuenta, si bien es un universo propio, los personajes comen, por ejemplo, ¿han visto cómo come Goku? Goku no come con una cuchara única en su universo, no. Él usa el hábito oriental de la comida. ¿Mm? Él usa el plato de esa cultura. Las casas, algunas, las casas más antiguas en el manga, la casa de Goku, por ejemplo, niño, tiene las formas orientales. Todo tiene el texto, la lingüística oriental. Entonces, la edad de oro de los cómics, que fue a inicio desde el siglo XX, los llevó al entretenimiento, mucho, a impresiones todo el tiempo. Imprimían y empieza esa venta tan berraca y los jóvenes empiezan a disfrutar estas historias de ficción. Además, el cómic fue una de las
digamos, de los aguantes para muchas personas en medio de la crisis económica que sufrieron, ¿sí? Los norteamericanos en tiempos de los 20, si no estoy mal, 1920, ¿ah? Esos cómics, curiosamente, la gente se entretenía leyendo esto. Y como se entretenía leyendo esto, pues esto se volvió una vaina ya de expansión internacional porque pues valía la pena leerlos. Además, nuevamente, no le podemos quitar, como no le quitamos a Mafalda, no le podemos quitar a estos creadores. Los artistas de esta vaina hacen un trabajo impresionante. Entonces, todo esto que llegó hasta el día de hoy, es muy extraño, ¿no? Hasta el día de hoy sigue permeando muchísimo lo que nosotros somos. O sea, esta vaina, y más en este tiempo, ¿no? Que hicieron esas mega películas y eso ya, yo la verdad me las vi, yo no lo voy a negar, a mí me gustaron, yo disfruté yo no, ya no veo, ya no vería más, ya volver a hacer más de eso es aburrido, pero a mí me gustó ese momento de Endgame y todas estas cosas y sentí que si bien la gente lo disfrutaba, también había que cuidarse de no caer pues solamente someterse a esa visión, ¿no? Un tanto estereotipada, pues clásica de los superhéroes. Entenderlo como entretenimiento es muy bueno. ¿M? Entenderlo como cultura también es necesario. Ténganlo muy, muy presente, ¿no? Por aquí tenemos comentarios. Ya aquí por aquí apareció uno que otro otaku conocedor, no mentiras, uno que otro conocedor de... Dice Juan Pablo, yo soy muy fan de Marvel, chévere, chévere que les guste. Dice, Marvel tiene mejor multiverso que DC. Yo no me meto ahí en esa pelea. Eh, DC se estancó con historia. Ja, esperen y verán a que entremos a novela gráfica, a ver quién es más teso entre los dos, entre DC y Marvel. Uf, la verdad, DC lo que tiene es carne. Lo que pasa es que Marvel tiene unas versiones de entretenimiento un tanto más comerciales, ¿sí? Pues un Iron Man es un personaje sumamente comercial. ¿M? Pero entrar a DC a ver, por ejemplo, las novelas gráficas o algunos personajes que ellos han hecho, son absurdamente trascendentales. Es que algunos de ustedes a veces piensan en las películas son otro cuento, esas películas son inmundas, la verdad, esas películas de DC parece que las hubieran hecho en el patio de la casa, pero las novelas gráficas y los personajes de algunos cómics son, hablando desde la literatura, yo no hablo como fan de nada de eso, yo hablo desde mi trabajo como estudiante toda la vida de literatura, ¿sí? Porque es a lo que me dedico, entonces me gradúo y me toca seguir. Y uno no puede dejar de lado esto. Desde los cómics son espectaculares, como ese que ustedes están viendo ahí en pantalla, Kick-Ass. ¿M? ¿Alguien lo conoce? Coméntenme si alguien conoce o ha visto la película, porque hay una película que es una buena película, se acerca bastante al trabajo de Kick-Ass. Me parece más interesante DC, Tokyo Ghoul, no sé qué es. One Piece, Hannah dice One Piece, no. Yo sé que tiene muchos capítulos, no sé más, pero dicen que es brutal. Los Simpsons son una representación de... Ah, muy bien. Hey, ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien, todo correcto? Nos dice que ese nombre tan horrible. Los Simpsons son una representación de las familias en Estados Unidos, sí, que es el clásico estereotipo, empezando porque son amarillos, ¿no? ¿Alguna vez alguien tuvo un cómic de Los Simpsons? Uf, eran espectaculares. Todavía quedan en las bibliotecas públicas para que vayan y los busquen. Los producía una casa que se llamaba Bongo Comics. Bongo Comics, que ya pues se cerró porque no. Esto ha ido pasando, pero no quiere decir que esté muerto, sino que en el caso de los Simpson toda la tendencia se fue a la televisión, pero los cómics eran supremamente buenos de los Simpson. Attack, Bless, dice Attack, aguante, Attack of the Titan. Attack, uy, muy bien. Bless, ¿qué? Los de Mortal Kombat. Hasta ahora me entero que Mortal Kombat tenía cómics. Wow, Stan Lee se hizo famoso, hizo tanto gracias a los cómics que para empezar los hizo para vender algo para no dejar de pagar la renta. Muy bien, todo correcto. Sí, Stan Lee, un personaje, ¿no? Que en paz descanse ya, pero no es solo trabajo de él, o sea, si bien Stan Lee fue la cabeza, como les decía, por ejemplo, en este librillo, que los pueden conseguir ahorita que están de moda, em, en este librillo hay el trabajo por lo menos de unos 20 artistas, ¿sí? Cada artista en un volumen diferente. Entonces, aquí uno ve la técnica y el estilo. Stan Lee fue uno de los pioneros en la parte comercial, pero pues hay que darle el crédito a Marvel, a toda la gente que trabaja ahí. Bueno, oigan, hay mucho. Uy, Adriana rematando, Adriana rematando nuestro concepto acerca de la caricatura para que lo lean.
Kick-Ass, de recomendado. Yo no les traje, yo no les vengo a hablar de Iron Man o de estos, no, porque eso ustedes ya lo conocen, gracias a las películas. Yo les vengo a hablar del Underground. Kick-Ass es una historia muy interesante, muy chévere. Roza un poquito con esas historias underground. Es la historia de Dave Lisevsky. Es un personaje, un muchacho que cree que ser superhéroe pues es ponerse el disfraz y ya, y arrancar y salvar a la gente. Pero a lo largo de eso se da cuenta que no es así. El tipo se compró su disfraz en eBay, se va para allá, ¿sí? Pero se da cuenta que el mundo es muy grande y muy oscuro como para tener que ser héroe solamente por ponerse un traje. Entonces, los valores del héroe, esas son ideas de literatura. Esto no me lo inventé yo ni se lo inventó cualquier desocupado. Eso es viejísimo. El concepto del héroe, eso es de los griegos. Los romanos diseñaron la idea del héroe con Aquiles y otros personajes. Entonces no crean que es lo último en Guaracha, ¿sí? Eso es viejísimo. Solo que estas personas saben montar esas historias a modo multimodal, con lo gráfico. Entonces, invitados a que busquen a Kick-Ass, con un nombre bien particular. Y este otro personaje, este sí lo han visto o no lo han visto. Coméntenme si lo conocen o no. Es todo un personaje, es bien underground, es bien, bien oscuro. Daredevil, ¿lo han visto? ¿Lo conocen? ¿El ciego? ¿No? No, pero ustedes ¿qué? ¿Tienen Netflix? ¿Qué miran en Netflix? ¿Pasión de Gavilanes? ¿La están adelantando para ganarle a Caracol? El de Marvel, sí, yo la vi, sí, jaja, bien, bien. Ahí están compartiendo links, bien, excelente, excelente, muy bien. Yo he visto cómics de mitología griega, egipcia y nórdica. Ush, excelente, Santiago. Yo no tengo Netflix, yo tampoco. El ciego que te levanta. eh, Daredevil es un personaje de esos diferentes, no es el clásico héroe que tiene todo un trazado en la... Sí, sufrió como Batman, sufrió como Spider-Man, sufrió como todos, pero tiene una particularidad y es un héroe ciego, ¿no? Es un héroe que no tiene todos los talentos, sino que por el contrario tiene una debilidad muy exacta y es ser ciego. ¿M? Es, digamos, se los recomiendo tanto en la parte impresa como en la parte audiovisual, me parece que hicieron una muy buena adaptación. ¿Ah? Este personaje tiene la necesidad de desarrollar todos sus otros sentidos, ¿sí? Y aquí el entretenimiento le imprime algo a esta vaina y es el dramatismo. Todo un drama y un sufrimiento en los personajes al punto de hacerlos muy complejos. O sea, los vuelven raros de entender. Pónganle ustedes un Joker, entonces, si es que les gusta, puede ser un poquito más popular, es un Joker, es exactamente el mismo fenómeno. ¿Ah? Es un trabajo donde se complejizan tanto estos personajes que se vuelve puro drama. ¿Mm? Estas producciones tenían una característica muy especial, ¿sí? Estas producciones tenían una característica muy especial, las de Daredevil, y es que los artistas, como el tipo era ciego, pues tenían que usar toda una suerte de diseños para los sonidos. Las onomatopeyas, fíjense en esos ejemplos, cómo se representaban. ¿Mm? Ahí aparece una especie de progresiva evolución frente a cómo graficamos los sonidos. Lo han visto, ¿no? En los cómics, cómo se grafican los sonidos. Entonces, aquí tas, 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 ¿no? Entonces se escriben tas, 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 ¿no? Y a uno le da esa sensación. Ese es el juego que los artistas han ido logrando con ese producto. ¿Mm? Ese efecto que ustedes están viendo ahí era porque en esa parte el tipo pierde sus poderes, ¿sí? Por un momento, no, no los pierde, se superagudiza en todos sus sentidos. Entonces el oído le afecta y los artistas lo representaron así. ¿Mm? Lo representaron así. ¿Mm? Entonces ahí, ese es otro ejemplo. Y ahora sí, la respuesta a Mauricio. No sé si tenemos alguna encuesta por ahí para resolver alguna pregunta. Eh, ¿Alguna? sí, profe, por aquí tenemos pues una relacionada a lo que nos contaba sobre la caricatura, si bien ya la pasamos. La pregunta era, ¿la caricatura social se refleja a una determinada sociedad en plan D? Es la pregunta. Entonces, hay cuatro opciones, de las cuales el 39% dice que es razonamiento, ¿sí? Que la caricatura refleja esa determinada noción. La B era la censura, que nadie dijo que era esa. Eso es positivo. Y la C, que es crítica o burla, en donde hubo un 55%, y la D, responsabilidad, ¿sí? La última era ninguna de las anteriores y hubo dos estudiantes que nos dijeron que no les parecía ninguna. Entonces es interesante relacionarlo ahí según lo que estábamos viendo, porque son formatos completamente distintos, ¿no? Me parece a mí que tanto el que vamos a ver ahorita sobre los cómics no tienen el mismo formato que el de la caricatura,
pero si bien se complementan porque de alguna manera es una forma de ficcionar la realidad, ¿sí? Podría ser un criterio importante Ujú. que las pueda unir, que las pueda relacionar. La caricatura en cierto sentido tiene un formato distinto, pero aún así se podría relacionar con una forma de poder comunicar algo a nivel social, a nivel político, etcétera. En este caso, por ejemplo, en la novela gráfica, pues ya es algo específico en donde el héroe es como el protagonista principal, me parece a mi profe. Ujú, sí, efectivamente, está muy bien esto de llevar a la ficción la realidad, es eso, ¿no? Por alguna razón Spider-Man está en Nueva York y no es precisamente porque al artista le haya quedado grande imaginarse una ciudad, ¿no? Sino porque precisamente esto tiene, como tiene todo ese trazado, ¿no? Ese trazado, esa conexión con la sociedad, pues no se quiere desligar de ella. Entonces las cosas suceden en el universo donde nosotros la entendemos, pero se llevan a otra instancia de esa realidad en la que vivimos, se lleva a ese plano ficcional, ¿no? De fantasía. Muy bien, aquí Benjamin nos está agregando que piensa que las novelas mexicanas están a otro nivel, o sí son un hit, ya sea porque son tan tontas, porque dan risa, porque son demasiado dramáticas, y eso gusta mucho. Veo Toy Story, los Backyardigans, ustedes, no, es que, bueno, no, bien, bien. A ver si miran, a ver si leen lo en las gráficas. Entonces, a ver. Básicamente la diferencia para que se acerquen a la novela gráfica y la disfruten y lean de otras formas. Parte de eso también es obviamente que ustedes lean otras cosas, se acerquen a otras vainas. Yo siempre traigo esta porque es una de las más populares, ganadora del premio Pulitzer. Eh, es una novela biográfica, ¿sí? Es una novela. Pero cuando yo la abro y digo, me voy a comprar esta novela, cuando yo la abro me encuentro que no es cualquier novela, es una novela gráfica. Uy, pero ¿qué pasó si a mí solo me gusta leer? Son textos, ¿sí? Del formalismo ruso. ¿Qué pasó? Esto solo tiene dibujos, no me sirve. Esto es una de las primeras novelas ganadoras de un premio como el Pulitzer. La novela gráfica, para definirlo antes de continuar, es un término bastante controversial por su orientación, ¿sí? Pero básicamente es un formato mucho más maduro de esta combinación del cómic, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué podría llamarse más maduro, ¿sí? Y es una novela, es decir, es una historia de principio a fin. ¿Mm? Es una historia de principio a fin, ¿sí? ¿Cómo funciona? Pues digamos lo que esta tiene el mismo formato que el cómic, pero tiene una extensión mayor. Tiene una extensión mayor y se cuenta la historia completa. ¿Mm? Esto que ustedes ven acá, que le dicen colección definitiva de novelas gráficas, pues no es que sean novelas gráficas como tal, sino que más bien son compilaciones de volúmenes de cómics que salieron durante diferentes épocas. Una novela gráfica, oficialmente hablando, sería esto. Esto es una novela biográfica de el señor Spiegelman, que cuenta la historia de sus papás que fueron víctimas de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial porque eran judíos. Entonces, él como periodista está escribiendo cómo su papá le contó las historias que tuvieron que vivir. ¿Mm? Eh, digamos que es una historia muy desgarradora en una parte, muy lamentable y al mismo tiempo demasiado bien plasmada. Las ratas que ustedes están viendo acá es la representación gráfica de los judíos. Yo no sé si lo alcanzan a ver bien, igual la pueden buscar, creo que por ahí está en PDF gratis. Es la representación de los judíos. Los gatos eran los, mentiras, sí, los gatos eran los alemanes, obviamente. Los perros, mentiras, los cerdos eran ay, se me olvidó la otra región de esta parte de Alemania. Bueno, cerdos, marranos, ranas, las ranas eran los franceses, por supuesto, son la descripción o la representación que se hace en este libro, ¿sí? Yo personalmente lo recomiendo mucho porque está demasiado bien escrito, no es un cómic de entretenimiento, es una cuestión histórica. Y como es biográfico, la persona que lo está escribiendo, que está escuchando su papá es la cosa, eh, pues narra desde la naturalidad de una persona cómo vivió eso, qué pasó, en qué campos de concentración estuvo, qué tuvo que hacer, cómo perdió a su familia, cómo le quitaron sus cosas. Entonces, eso sería una novela gráfica, ¿sí? La novela gráfica tiene un autor propio, definitivo, ¿sí? Es una única historia y tiene, digamos, un acercamiento muy directo a la literatura porque maneja
flashbacks, es decir, toma recursos literarios. Entonces, usa tiempos narrativos diferentes, toman recuerdos, van al presente, van al pasado, se hacen todos esos juegos. ¿Listo? Entonces, ahí está para que la revisen. ¿Listo? ¿Y por qué están mandando Fs? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Sugiero que prestemos atención y terminemos de que yo veo Nagio Kid, Dora la exploradora. Ya veo cada una de esas F reflejadas en esas hojas de ruta. Qué rico. Entonces, otros recomendados en la novela gráfica, aparte de Maus, es La Vieja Guardia, que también tiene una serie por ahí en Netflix. La Vieja Guardia es una historia, una novela gráfica solamente enfocada en unos personajes que supuestamente son inmortales, pero que se enfrentan como a toda esta discriminación social, ¿sí? Cómo la sociedad toma algo que es diferente y de cierta manera lo destruye sin darse cuenta. Muy, muy interesante para que lo vean, para que lo busquen. ¿Qué otra cosa hay por ahí? La Vieja Guardia, como les... bueno, aquí está el resumen de lo que les quería contar. Es que no les quiero adelantar mucho de esa Vieja Guardia para que ustedes lo busquen. Ahora sí, los amantes del manga. Yo la verdad aquí no guardé nada más que un espacio para que alguno de ustedes nos contara. Yo sé que siempre entre las personas hay alguien que sabe de manga, ¿sí? ¿Qué es esto del manga? A ver, ¿quién me dice que sin cortarlo de Wikipedia y pegarlo acá? En palabras puntuales, a los que les gustan este formato oriental, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es? Miren, Adriana ya está resumiendo lo que nosotros acabamos de decir. Excelente, Adriana, muy bien. El manga es una animación japonesa. Sí. Les voy a dejar el espacio para que lo analicen. ¿Han visto motion comics? No, ¿cierto? No. Pues si les da pereza leer esto, pues algunos fanáticos y algunas casas como DC, por ejemplo, se han tomado el trabajo de hacer un formato muy nuevo. Creo que es lo más nuevo que hay en términos de cómic y es el motion comic, ¿sí? ¿Esto qué es? Básicamente es la creación del cómic, pero ahora montado en una suerte de animaciones, ¿sí? Vamos a ver un minutico, solamente para que vean qué sucede. Esto que ustedes están viendo acá, este fondo de este personaje, es de una novela gráfica que se llama Watchmen. Watchmen es una de las novelas más famosas también a nivel global y es de DC Comics. Es una historia también de unos personajes bastante extraños que no les quiero adelantar mucho, quiero dejarles un pedacito directamente desde DC Comics para que vean cómo se ve, ¿sí? El motion comics. Normalmente aquí lo que hacemos nosotros es pasar los ojos e ir leyendo viñetas. Si fuera manga, pues lo leeríamos de atrás hacia adelante, ¿cierto? En un orden invertido. Pero en la cultura occidental lo vamos pasando como un libro. Con el motion comic pasa lo siguiente, préstenle mucha atención para que vean lo que sucede con el motion comic en un minutico. Ahí está. Diario de Rorschach, 12 de octubre de 1985. Cadáver de perro en el callejón esta mañana. Huella de llanta en un estómago reventado. Esta ciudad me teme. He visto su verdadera cara. Las calles son alcantarillas extendidas y las alcantarillas están llenas de sangre. Y cuando los desagües por fin se atasquen, toda la chusma se ahogará. La mugre acumulada de todo su sexo y homicidio subirá espumosa hasta su cintura. Y todas las putas y los políticos mirarán hacia arriba y gritarán: ¡sálvanos!
Ahí está un ejemplito muy pequeño. Esto está completo ahí, si lo quieren ver con más calidad, porque sé que la conexión a veces falla. Pueden verlo, por supuesto pueden verlo con, y si pues tienen buen nivel de inglés, porque ahí está original, pero también está en español, lo pueden buscar en latino. DC lo ha puesto para todos, creo, si no estoy mal. Pero si se dieron cuenta, ¿no? Cómo funciona este ejercicio del motion, se llama Motion Comic, ya es el producto más novedoso. Fíjense que no pierde la esencia del cómic, ni el estilo caricaturesco, ni el estilo de los artistas, pero se animan, se hace una pequeña animación y se va haciendo una narración. ¿M? Si se dieron cuenta, está muy bien ambientado, tiene buena, o sea, una música muy dramática, tiene un texto que va yendo y viniendo, ¿no? Y no lo hace brusco, sino que lo hace con el cuidado debido. Ustedes pueden buscarla, es muy recomendado para que vean cómo funciona esto. Los juegos también lo hacen, hay muchas casas de juegos que han hecho motions comics para promocionar sus videojuegos, World of Warcraft, Overwatch, The Last of Us, han hecho productos de ese estilo, motion comics. Son cortos para el caso de la publicidad y en el caso de esto es la novela gráfica mostrada por capítulos en su totalidad a modo de motion comic. Así que sí, no tienen el libro de Watchmen, pero quieren ver algo diferente y leer algo, leer además, leer porque se va haciendo la lectura también. Pues qué mejor que se acerquen un poquito a este producto de DC, que si están acostumbrados a la Mujer Maravilla y Superman, pues sepan que esas casas no solamente juegan en esas dos cosas, sino que tienen unas historias bastante profundas. Si se dieron cuenta los primeros minutos de ese video, ¿no? El texto, lo que estaba diciendo ese personaje era bastante, digámoslo, social frente a la temática que va a trabajar a lo largo de toda la historia. Entonces, invitados para que lo vean y lo disfruten, ¿no? Que aquí no solo los ponemos a hacer trabajo, sino que los ponemos a que se gocen los productos. Algo útil en el chat que han contado. ¿Mm? No, no han dicho nada. Ah, miren, el manga son novelas gráficas que originalmente son de Japón. Muy bien, Astrid. El manga es el mismo cómic, dice, solo que en Japón se le dice manga por el tema de la cultura que se refleja. ¿Será que sí? No, creo que hay unas diferencias estéticas, ¿no? Y además de lectura. ¿Mm? ¿Qué más dicen? Nada más, no dijeron nada más. La novela, bueno, nos hacía el recuento Adriana, ¿no? Con el tema de la novela gráfica, ¿no? El manga es re diferente al cómic. ¿Por qué, José? Cuéntanos. Mientras yo les voy cerrando ya este tema tan amplio con la caricatura política. Fuimos a la parte social, fuimos al entretenimiento, aparentemente, y nos regresamos por último a la política puntualmente, ¿sí? La, la caricatura política es la clásica forma, como ya lo dijimos ayer, de lucha en un sistema social. Es una de las tantas que se hace, obviamente, ¿sí? Pero está ahí siempre. Desde su uso, que lo hablábamos en Francia, en Suiza, en Alemania, aquí en Colombia se ha usado en cantidades. Muchos caricaturistas fueron censurados, se vieron, sí se vieron, fueron al Banco de la República y vieron el enlace o no lo disfrutaron. Espero que sí lo hayan disfrutado porque es muy enriquecedor con la historia de la caricatura aquí en Colombia, ¿no? La caricatura colombiana, para no decirlo, para no decir mucho más acerca de este tema, la caricatura colombiana tiene unas características muy especiales, ¿sí? Y es que ha funcionado desde siempre fijo como un arma de oposición. Es más, si la caricatura política no se opone a esa política absurda, pues entonces no está haciendo nada útil. Si no se opone a la sociedad, pues no está haciendo nada útil, porque sirve como detonante, como informador, como reintérprete de eso que nosotros vemos cotidianamente o de esas decisiones políticas absurdas, ¿no? Aquí, clásico ejemplo, ¿no? El señor Matador, que ustedes lo ven en el constantemente señalado, ¿no? Y con ganas de que lo censuren muchos por ahí, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de caricaturistas colombianos para que no solamente se vayan con Matador, sino que se lleven otros más. Bueno, les iba a hablar de Tintín y de Venganza, pero ya no. Le voy a saltar ese, aunque si quieren saber más de V de Vendetta, pues en la siguiente sesión les dejaré un enlace donde está todo un registro y pueden conocer. Rodrigo Guerreros, un personaje sumamente talentoso con la caricatura política,
¿Mm? Por ejemplo, esa caricatura de la derecha es de verdad la clásica muestra de lo que Guerreros puede hacer. Entonces, invitadísimo a que también lo busquen. Matador, obviamente, colombiano, ya muy popular por el tema de que le iban a censurar por poner la forma de cerdito, hacerle el dibujo del cerdito al presidentazo Duque. Ignacio Villamil, también otro personaje, con un estilo, eso sí, muy particular. Si se dan cuenta, las formas gráficas de Villamil, lo que alcanzamos a ver ahí, son un poquito más abstractas, si se quiere llamar así, pero son políticamente fuertes. Todos los que estamos mencionando, Guerreros, Matador, Villamil, Barreto, son de verdad exponentes colombianos dignos de ser admirados por ese trabajo de mezclar texto e imagen de una forma muy, muy exacta. Y con eso, muchachos, yo quería, junto con Andrés, que ustedes abrieran esa puerta a diferentes formas de lo multimodal, primero desde lo ilustrado. El día de mañana y la siguiente sesión, traigan todas sus referencias porque vamos a trabajar las redes sociales, trabajaremos todo el tema multimodal ahora desde las redes sociales y la internet, ¿no? Con esta parte impresa cerramos este compendio de cómics, de literatura. Muchas gracias por sus aportes, hasta donde les dio la cordura, porque ya, miren, ahí llegó Adriana a cerrar lo de la caricatura política, excelente. Llévense eso, lean lo que Adriana nos está comentando ahí, porque es necesario. ¿Listo? Nada, muchachos, sobra decirles, creo que lo de las hojas de ruta, porque ya lo hice. Espero que hayan aprendido mucho, que se encanten con estos productos y se den cuenta lo importantes que son en nuestra cultura. Vale. Bueno, profe, gracias nuevamente por esa clase tan interesante. Esperamos que mañana nuevamente nos traiga ejemplos relacionados con nuestra vida. Entonces, nos vemos mañana, muchachos, en el mismo espacio, a la misma hora, y pues con mucho ánimo para poder establecer comunicación con ustedes. Entonces, que estén muy bien. Chao, chao.